Pacientes en coma farmacológico, en terapia intensiva, intubados, ¿no?, con respirador artificial, sienten, ¿no? Se lo vamos a preguntar al doctor Diego Vega Layún, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches. Es especialista en neurofisiología, fundador de la Fundación Argentina de Neurofisiología Clínica. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa, y esto es una consecuencia de un artículo que he sacado a prensa para responder a muchas consultas que se han presentado acerca de los pacientes que están en terapia intensiva, de familiares y de conocidos estas consultas, a ver si hasta qué punto sienten, escuchan o ven, y si también tiene algún sentido intervenir con esos pacientes que están intubados, ¿no? Entonces, bueno, redactamos un artículo y la verdad que asombrados porque generó bastante interés en la prensa. Y la prensa, digamos, la ciencia tiene respuestas para este tipo de preguntas a través de unos estudios neurofisiológicos específicos que se llaman potenciales evocados. Este virus puede interferir con la manera de interactuar con el medio ambiente, o sea, con el entorno que nos rodea, a través de dos maneras diferentes. A través de los impulsos que recibimos, a través de las aferencias o a través de las eferencias. Esto significa que hay pacientes que están plenamente conscientes y quedan paralizados en cama en terapia intensiva. Estaba escuchando con atención a la doctora Perrot, debe tener mucha experiencia en esos pacientes que están afectos de una polineuropatía, de un Guillain-Barré. Eso es tema de discusión de otro capítulo aparte. Lo que vengo a hablar hoy de los pacientes que potencialmente se pueden mover, pero están con un estado de inconsciencia, en estado de coma. El estado de coma se define como una desconexión con el medio en diferentes grados, que se da particularmente por las aferencias, por los estímulos sensitivos, visuales o auditivos. Nosotros hacemos y estamos haciendo muchos estudios de potenciales evocados en pacientes en coma desde mucho tiempo, inclusive durante las cirugías también los realizamos, y estos estudios consisten en aplicar estímulos visuales, auditivos o sensoriales y medir los cambios en la actividad eléctrica del cerebro. Cuando esos cambios, que además estos cambios tienen que ser reproducibles y medibles para definir la característica de potencial evocado, evocamos un potencial, evocamos una respuesta. Cuando los pacientes en coma mantienen algún grado de respuesta o un grado de variación en esa actividad eléctrica cerebral, en general lo asociamos a un pronóstico favorable. Cuando los pacientes que están en coma carecen de este tipo de alteraciones de la actividad eléctrica cortical, en general lo relacionamos a un pronóstico desfavorable. Esto se venía solicitando en los servicios de terapia intensiva, sobre todo para ver la posibilidad de mejoría de los pacientes, y también un aspecto bastante frío de la medicina: cuánto tiempo más se va a quedar esa cama ocupada, ¿no? Sin embargo, esto tiene otra vuelta de página, que es un lado más humano: saber si tiene sentido los familiares acercarse al lecho del paciente, agarrarle la mano, llamarlo por su nombre, o si se le muestra algún tipo de fotografía, hasta qué nivel impacta ese tipo de aferencias en su cerebro. Qué interesante lo que está contando, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Especialmente, bueno, en esta época tan compleja de COVID, en los cuales no hay acceso, uno no puede libremente estar cerca de un paciente como lo podía hacer antes, digamos, de esta pandemia, por el tema de los recaudos, ¿no?, que uno tiene que tomar, que uno no se puede acercar, si bien existen protocolos de final de vida que se llaman. Ahora, la pregunta es, ¿se han hecho estudios, digamos, en los cuales se hagan comparativos entre pacientes, por ejemplo, que se les ha hablado o tomado la mano con respecto al pronóstico, al mejor pronóstico, versus aquellos pacientes que no? Bueno, desde luego hay mucha información al respecto. En general ese tipo de experimentos lo realizan servicios de kinesiología, que son los encargados de tener contacto periódico y directo con los pacientes, más que un estudio relacionado con los familiares. Pero sí, todos los estudios avalan que el hecho de tener contacto con los pacientes en estado de inconsciencia mantienen como vivo, digamos, esa aferencia, lo mantienen estimulado, y esa situación de ejercicio, de que el paciente continúe recibiendo algún tipo de estímulos. Sí los estudios avalan completamente que se benefician los pacientes de mantener contacto de diferentes estímulos y también de tener contacto con sus seres queridos. Sí, claro. Bien, Diego, un dato muy importante y que en estos momentos me toca de cerca.
La realidad y una consulta que quería hacerte al respecto es, más allá del pronóstico de estar con una persona que tenga, ¿es habitual y se está haciendo esto de realizar potenciales evocados en un paciente en terapia intensiva? Es bastante frecuente y lamentablemente frecuente en centros privados o centros que ya cuentan con un servicio de neurofisiología clínica. Lamentablemente no es muy difundido en hospitales públicos o que tienen un poquito más acotado el acceso a la tecnología. Sin embargo, hay que decir que no son estudios caros o demasiado complejos. Son estudios que en este momento se pueden realizar con equipos portátiles y aportan mucha información también al familiar y también uno puede incidir de alguna manera en cuanto al tratamiento. Decir, mirá, mi paciente, mi papá o mi familiar siente. O sea, también de alguna manera generar presión al equipo tratante, decirle, bueno, hay que continuar con estos estímulos, no se lo puede dejar, digamos, desaferentado. ¿La persona que tiene respirador está dormida? Bueno, esa no está dormida, digamos que tiene una inducción farmacológica, como decía el doctor. No podemos llamar, o sea, dormido es un principio. ¿Está anestesiado? En general sí. Cuando eso no ocurre, un paciente mantiene el respirador y no está anestesiado, es un mal pronóstico, porque sus centros respiratorios no están funcionando. Pero en general el sueño, no podemos decir que un paciente en coma tenga un sueño o esté dormido. Un paciente en coma está en coma, tiene alterado su interacción con el medio. Y muchos, digamos, respuestas fisiológicas también se ven alteradas, que no se dan en el sueño. O sea, hay que diferenciar lo que es el sueño de lo que es un estado de coma. Y sí, en general están, digamos, tiene distintos fármacos para producir relajación muscular, para producir una sedación. En general se los acompaña con eso. Cuando se retiran todos esos fármacos y el paciente sigue requiriendo un respirador, es un muy mal pronóstico. Ajá. Una pregunta. Hoy, ¿el concepto de muerte clínica ha variado en los últimos años? ¿Cómo es el concepto hoy, especialmente por lo relacionado con el tema de los trasplantes de órganos, etcétera? ¿Cuándo se consideró hoy que existe una muerte clínica? ¿Qué parámetros se toman? Bueno, doctor, es muy interesante su pregunta y es bastante extensa. En general, la muerte clínica se diagnostica con una ausencia, digamos, de reflejos, de un parada cardiovascular, no solamente por una cuestión neurológica. O sea, tiene que haber una ausencia de respuesta, una ausencia de respuesta del tronco del encéfalo también. Y también tiene que haber unos estudios complementarios que soporten ese diagnóstico, ¿no? Un electroencefalograma plano, con 12 horas de diferencia, con 40 minutos de duración en algunos casos. Un electrocardiograma también en donde no haya ninguna señal. Pero bueno, hay conceptos médico-legales, sinceramente no es algo en lo que yo me especialice demasiado en ese área, pero sí, los signos vitales, digamos, por un periodo prolongado de tiempo, tiene que haber cualquier ausencia de respuesta del sistema nervioso central, eso también, y registros planos del electroencefalograma. Y obviamente los potenciales evocados no deberían dar ningún tipo de respuesta. Perfecto. Doctor, es muy interesante la temática porque, a ver, a nosotros nos tocó también de cerca aquí esta semana con un compañero camarógrafo, con Miguel Fernández, ¿no? Que falleció después de muchos días en terapia intensiva, ¿no? Y la verdad que uno siente la muerte muy cerca, ¿no? En todo sentido, ¿no? El año pasado todos teníamos algún amigo, algún familiar cercano que había tenido un COVID o había pasado sentido, ¿no? El año pasado todos teníamos algún amigo, algún familiar cercano que había tenido un COVID, lo había pasado perfectamente, y hoy por hoy ya la situación es más grave, tiene que ver con las cepas, tiene que ver con esta segunda ola más virulenta y demás. Por eso el sentido de este espacio aquí en A24. Gracias, doctor Vega. Bueno, muy amable, Muy amable, pero muy interesante. Bueno, hemos completado estas 2 horas. Así es. Ha sido muy interesante como cada sábado, ¿no? Hemos pasado por varias temáticas, ¿no? Sí, desde luego. Y siempre la esperanza de la vacunación, ¿no? Hay que vacunarse. Me parece que lo que debe quedar de este programa es que la mayoría de las personas que hablaron, cuando hablaron de personas que están internadas en terapia, hablan fundamentalmente de que no son vacunados los que llegan a una situación grave, ¿no? Sí. Y lo que se está viendo en estadísticas que se están haciendo en distintos países, mismo también en la Argentina, es que la posibilidad de hacer formas graves de COVID estando vacunados sigue siendo baja. Federico, ¿una apreciación final? Sí, 2 cositas. Además de vacunarse, seguir cuidándose, y quiero tomarme un segundo para agradecerle a todo el personal del Hospital del Cruce, especialmente a la gente de terapia intensiva, que tengo en estos momentos a mi padre internado y en un respirador, así que mis más sinceros agradecimientos y reconocimiento para con ellos. Le deseamos una pronta recuperación. Gracias. Totalmente.
Nos vamos con este homenaje a Miguel Fernández, hombre